Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos mis almas en pena. Bienvenidos a este bonito programa, su programa, El Purgatorio. Esta noche me encuentro acompañado de mi queridísimo amigo, compañero, hermano, investigador, colega, Manuel Estebané. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente. Muy buenas noches, Adrián. Hoy estamos solos completamente. Nos abandonó nuestro querido amigo Eddie, pero lo tenemos en espíritu y lo tenemos en alma. Y hablando de espíritus, es uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Me están exorcizando, de hecho. Sí, bueno, próximamente evidencia de esto. Evidencia de Sí. desposesionado. Sí, sí, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De las posesiones demoníacas, de las posesiones satánicas. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema? Hoy va a estar turbio. Sí son temas fuertes, ¿no? Las posesiones y por ende el exorcismo van de la mano, ¿no? Y no soy completamente un neófito Mm. del tema, pero sí no conozco mucho, o sea, lo comercial, lo de las películas, ¿sabes? Pero estaría bueno eh, indagar y Ujú. sumergirnos más en el tema, ¿no? Diría mi buen Eddie en este bello programa con mucho, mucho amor. Exacto, sí. Ahora vamos a indagar exactamente en esa parte de la historia y como dice Adrián, o sea, hemos visto lo más comercial, a lo mejor hemos visto películas, la famosa película El Exorcista, pero hay análisis a nivel mundial y a nivel nacional que nos deja plasmados sobre respecto a las posesiones demoníacas. Entonces, pues, ¿qué te parece si vamos dando inicio a este bello programa que llamamos El purgatorio. Comenzamos? El purgatorio. Para ello, cierren los ojos por un segundo. Imaginen una voz que no es la suya, saliendo de su propia garganta. Una fuerza que dobla sus huesos y desprecia todo lo que consideran sagrado. Para muchos, es solo una trama de Hollywood. Para otros, es la realidad más aterradora de la existencia humana. Bienvenidos al purgatorio, como habíamos dicho. Hoy nos sumergiremos en las aguas oscuras de las posesiones demoníacas. ¿Desde cuándo luchamos con demonios? No inventamos el exorcismo en el siglo XX. La lucha contra lo invisible es tan antigua como la civilización misma de Mesopotamia y Babilonia, hace más de 4000 años. Los sacerdotes, llamados Asipu, ya realizaban ritos para expulsar demonios que causaban enfermedades. No usaban cruces, sino amuletos de arcilla y conjuros en un sumerio. El antiguo Egipto, el papiro de Leiden, detalla cómo invocar a los dioses para limpiar el cuerpo de los espíritus invasores. La tradición judeocristiana, aunque Jesús es el referente máximo en el Nuevo Testamento, el registro histórico nos lleva al ritual romano de 1614, el manual definitivo que la Iglesia Católica usó casi sin cambios hasta 1999. ¿Qué piensas de estos casos históricos y sobre todo en la línea del tiempo? Y si te fijas, algo muy importante, todo va encaminado a un sentido religioso. Así es lo que estoy escuchando. Yo creo que sí es interesante, desde los romanos ya se practicaba esto, ¿no? O sea, la oración es la misma, Ujú. pero quiero pensar que como todo en esta vida evoluciona, ¿no? Y al nace los rituales, Ajá, igual se actualizarán, fíjate. pasará de generación en generación y cada quien le pondrá de su cosecha. Estamos a investigar y indagar más en esos En- detalles, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y qué interesante, pero entonces todo esto viene por parte del lado espiritual. Ujú. ¿Y cómo es que, sí, cómo será que una entidad demoníaca escoge a su víctima, por así decirlo? Fíjate. Es una pregunta interesante. Sí. O sea, a lo mejor es alguien débil, no sé.
O sea, el demonio entra con alguien que a lo mejor duda o al que ve posiblemente a lo mejor totalmente en un cuerpo débil y es donde toma posesión, o alguien demasiado fuerte también puede ser, no sé, ¿no? O sea, es muy interesante cómo lo maneja la parte religiosa y que sabemos que actualmente existen libros, o sea, encaminados al exorcismo, y para los que no conocían, pues hay un departamento de exorcistas, ¿no? O sea, hay sacerdotes que se van por un lineamiento hacia el exorcismo. Y yo siempre cuando miraba las películas y cuando miraba los acontecimientos, siempre decía eso. Pues si en la iglesia hay un departamento de que tú cuando estudias teología puedes encaminarte a ser un profesionista del exorcismo, quiere decir que algo está pasando, ¿no? O sea, que no es nada más la ficción, sino que en realidad existen rangos de exorcismo. Incluso hasta para que en la religión exista un santo, ¿no? No sé si has escuchado de la medalla de San Benito, Ujú. que San Benito es uno de los santos enfocados para los exorcistas. Y es la medalla que más se utiliza para repeler al demonio en un exorcismo. Se supone que la herramienta más eficaz era, bueno, ahorita pero no la vas a encontrar, era el anillo Ujú. de Salomón, el rey Ajá. Salomón, es con el que se expulsaban a los demonios, ¿no? Que tengo entendido que están en algún monte Ujú. escondidos. Sí. Bueno, atrapados, se supone que la Biblia marca que él se los llevó allá con el Ujú. poder del anillo del rey Salomón. Y tocando las películas que dices, si te pones, o sea, si todo se basa en la realidad, como detalle, fíjate que la mayoría de las personas posesas, por así Ujú. decirlo, generalmente no tienen nada que ver con la religión. Ujú. O sea, no es un personaje o una persona que sea religioso, siempre es una persona X. Sí. Que muchas de las veces, si te vas a la de, por ejemplo, Stigma, es una morra que yo creo que la religión ni le viene ni le va. Sí. Y es al que más le pasan ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Volviendo a que si se supiera, qué interesante y qué avance quizá, ¿no? Si se supiera qué es lo que te hace vulnerable a esos ataques espirituales, podrías generar una manera de evitarlo Ujú. o de cuidarte. O sea, ¿te imaginas? Ya podríamos estar hablando de cómo evitar, Ujú. maneras de cómo evitar ser poseído. Sí, sí, ¡Wow! sí. No, y luego hay teorías que posiblemente tus pensamientos, tus dudas, ¿no? Te han hecho estar poseído en algún momento, ¿no? Que a veces no necesitas estar expulsando el verde como lo mirábamos en las películas o hablando de una forma cultural, sino que a veces no es por el pensamiento, ¿no? Recibes ideologías que a lo mejor te incitan a hacer ciertas cosas y ya es una posesión de un acto que a lo mejor tú no estabas arraigado a hacerlo. Teorías, simplemente teoría, ¿no? Como dices tú, estaría genial saber en qué momento tú puedes evitar o cómo lo puedes evitar, ¿no? No, sí, porque, o sea, imagínate ahorita que sí haya alguna regla, algunos, eh, y que tú y yo podamos pertenecer a esta parte que pudiese ser Sí, de conocimiento. poseída. Sí, güey, o sea, hay que, digo, no hay, como si lo hiciéramos. Pero sí, estaría interesante, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué harías? Si hay como síntomas como y te das cuenta que tú pudieras ser. ¿Qué harías? No, te quedas ahí, ¿no? ¿Te asustas? Sí, pues sí, te asustas o te vas de lleno a la iglesia, ahora sí. O te preparas y justamente vas por toda el agua bendita de la iglesia de Ajá, tu... la más cercana. Sí, 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 de tu colonia. Ujú. Vas por una cadena de ajos, collar de ajos, ¿no? ¿Qué se hace? Ujú. Ese que se hace y una vez que pasa, pues los casos de las películas nunca terminan bien. No, no, no. Y luego que mencionabas de esos como puestos, niveles de Ujú. exorcista, ¿viste la película me recordó la de El exorcista del Papa? Ah, esa es más nueva, ¿no? Es de las Sí, más recientes. ¿Pero la viste? No, no la he podido ver. Pero sí he Está muy escuchado de esa. Sí he buena. escuchado de... A mí en cuanto a películas, hubo una temporada en que no me llamó la atención y regresé a ese género por esa película. Me pareció... O sea, olvídate.
Porque, o sea, se supone que el personaje sí existe, sí existe. No Ujú, se supone, sí existe. Está basado en el Padre Amor. Que ya obviamente Hollywood, ¿no? Porque ya se ujú, convierte como en un sacerdote de acción de acá. Pero, o sea, la historia es muy buena, güey, porque ujú, aquí te ponen que llega un punto en el que la iglesia, los nuevos que llegaron como jefes de él, ujú. ya no creen en el diablo. No. Y entonces ya no creen que, o sea, hasta ellos mismos empiezan a creer que él hace cosas falsas. Pero pues no, sabemos que sí hay algo ahí y él sigue tratando de sacar avante ese rollo y es eso justamente, güey. Ujú, Y va a un caso muy fuerte y donde estos decían que estaba loca la morra, que tenía rollos psicológicos y no, si era una posesión. ujú, Y está ese rollo, la parte de que la misma iglesia ya no cree en ese rollo y al mismo tiempo este personaje que al parecer es el último exorcista ujú, o muy longevo. Y justo lo que mencionabas, es que, ujú. que la Biblia tal cual o el método que utilizaban para exorcizar dejó de usarse en el 99. Ajá. Y entonces ahí en adelante que ya no volvieron a existir exorcismos o simplemente cambió Ujú, la documentación. El libro con el que se documentan para poder ujú. hacer esto. Creo que hubo cambios radicales en esto. Pero para analizar y llegar a aterrizar a esto, tendremos que conocer como aquellos casos más relevantes, ¿no? ¿Y qué te parece si comenzamos con uno de los más famosos, que es el caso de Roland Doyle, en 1949, que le denominaron el pasillo de los rasguños? Todo comenzó con una tabla de la Ouija. Roland, un chico de 13 años en Maryland, era muy unido a su tía Harriet, una espiritista que le enseñó a contactar al otro lado. Cuando ella murió, Roland intentó contactarla. Poco después, los sonidos empezaron poco a poco, un goteo incesante que nadie hallaba, y luego el sonido de garras arañando la madera debajo de la cama. La manifestación no eran solo ruidos, los objetos volaban. Un cuadro de Cristo se torció solo en la pared. Durante las clases, el pupitre de Roland se deslizaba por el salón sin que él lo tocara. Lo más aterrador ocurrió una noche cuando su madre entró a la habitación y vio a Roland levitando sobre la cama mientras gritaba con una voz gutural. El exorcismo en el hospital de Alexian Brothers, el padre William Bowden fue encargado de esto. El ritual duró 2 semanas. Bueno, duró varias semanas, dice. En una sesión, Roland se soltó de las correas del cuero que lo sujetaban y con una astilla de un resorte del colchón le rajó el brazo al sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Detalle para esto, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo crees esta parte de la historia Pues cuando en dijiste le rajó, Roland Doyle? pensé. Cuando dijiste le rajó, yo pensé que la había pegado. No, le rasguñó y le rasgó Pues el fíjate que, brazo que eso totalmente. también, otro punto que pasa en todas las historias, o la mayoría, alguien siempre como antecedente juega en la Ouija. Ujú. Me Fíjate, recordás de la de Emily Rose, que también es lo mismo, ¿qué jugó a la Ouija pasa? Ajá. previamente, Sí, sí, sí. en el que se basaron, pues, porque el Emily Rose pues, es la película, pero si hay un caso real en el que se basaron para hacer la película. Para hacer la película. Y Sí, ahí también jugaba la Ouija, sí. qué raro. Fíjate, la evidencia dice que en la piel de Roland aparecían las palabras como Hell y Spite, que significa infierno y rencor, marcadas como si un hierro ardiente las grabara desde adentro hacia afuera. El rito terminó cuando Roland gritó: Satanás, vete. Yo soy San Miguel. En ese instante se escuchó un estruendo que, según los testigos, pareció un disparo de escopeta en toda la planta del hospital. Al final de cuentas, tuvieron que utilizar ritos religiosos utilizando al arcángel San Miguel. Si te sabes la mitología de San Miguel, ¿no? Pues es el quien venció al diablo, ¿no? Ajá. O sea, sí, sí, pues en la veladora está siempre tirado el diablo como Ujú. acostado y el Miguel siempre está como. Sí. Que relativamente fue como una batalla que no tuvo un ganador ni un perdedor. O sea, simplemente como que, según lo maneja, como que fue un empate y San Miguel se quedó arriba y desterraron al demonio, siendo el ángel caído.
pero sigue siendo como que pues es el guardián, ¿no? San Miguel sigue siendo el guardián de Dios, mientras que el demonio pues es el que está en reino de otro lado. Aunque hay muchísimas historias y mitos con respecto a esto. Entonces, ¿el diablo está al nivel de Miguel, de San Miguel? Es que son arcángeles, Y a su son arcángeles. vez, esto quiere decir que es menos poderoso que Dios. Pero Ajá, entonces, ¿por qué Dios no viene y lo para él mismo? sí. Ya. O sea, si te fijas, hay una creencia que lo relata en el que pues, no era un destierro totalmente, sino que le brindó como que su mayor confianza a Lucifer y lo mandó a ser el rey de un reino del inframundo en donde él gobernara como ¿no? Entonces que lo quería tanto que lo mandó a ser quien gobernara a lo que llamamos el infierno, ¿no? Son teorías, pero aún así pues sigue siendo trascendental, ¿no? Porque ¿Y en qué existen momento? varios demonios que vienen y hacen ese tipo de cosas, ¿no? Como lo que ¿Y en vamos qué leyendo. momento le salieron cuernos y cola? Eso ya fue lo que hizo la gente, ¿no? Y las pezuñas. Porque se Creo que de supone que, hecho ese es el diablo de... Esas ya fueron las modificaciones que se le hizo con el infierno de Dante, ¿no? ajá. Y se supone El, que, que Lucifer es el purgatorio. sí, ¿no? Se supone que Lucifer es un ángel bello, ¿no? Un ángel hermoso y ¿por qué se modificó de esa forma? Sí, sí, se supone que si se te aparece algo hermoso es el diablo. Mujeres. Exacto. Y ahí andan allí Y, detrás de, ajá, y uno piensa que se te va a aparecer una cabra con mitad cuerpo de humano y una pezuña y en una un pata de baile. gallo. En un baile, En en un el baile. bandoleros, en el bandoleros. Si te acuerdas de esa historia. Oye, sí, esa historia está en muchísimos lugares. O sea, cada ciudad tiene su Su, antro donde apareció, ¿no? ajá. Y casi en todo México, ¿no? O sea, Sí, ahora con lo de la inteligencia artificial se volvió a muy popular, ¿no? Uno de los videos que salió, que incluso lo hasta TV animaron, ¿no? Azteca lo difundió de que grabaron, o sea, lo difundió como nota de... de que alguien había grabado y pues obviamente era cuando recién estaba ya lo de la inteligencia con videos. Sí, tenía que ser un canal de tele abierta, ¿no? Sí, No podía ser otra cosa. ajá. Y luego, yo en los comentarios leía o sea, todas localidades en donde existió esta leyenda de fue en tal lugar, fue en tal rancho, fue en tal momento, se le apareció a tal persona. O sea, es una leyenda que creo que yo me imagino que va a suplir o está en un segundo lugar abajito de lo de la Llorona, ¿no? Porque México Sí, es lo o que te iba a decir. Latinoamérica está muy fuerte. Es como la otra versión de La Llorona, ¿no? Ajá, Pero haz de en... cuenta. Sí, sí, sí. Sí, o sea, si lo pones de leyendas, como que tienen el mismo peso. Digo, amén de la historia, sí, tiene un peso el personaje, ¿no? Digo, y aparte es el diablo, ¿no? Sí. Pero la otra es La Llorona. Un No, demonio contra un fantasma. no, ahí va. Polos opuestos. Y pues mira, yo tengo un caso que les voy a compartir. Es el caso de María Laura Sueldo, así se llama. Esto ocurrió en Argentina en 1993. Eh, pues es un caso que empieza a manifestarse la posesión demoníaca, ¿no? La niña empieza Ujú. a tener justamente el cambio de voz, gutural, empieza a hablar en otros idiomas. Estamos hablando que es una niña de 13 años de edad quien empieza a Ok. presentar esto. Pero fue una posesión demasiado intensa y que fue escalando muy rápido, a lo cual la niña empieza a hablar en otros idiomas, empieza con sobrefuerza, eh, etcétera, y esta niña
Es un caso, este caso destaca por ocurrir en un contexto de sincretismo. ¿Qué es esto? Y es un caso yo creo que famoso o importante porque es la primera vez, a lo que entiendo, que se pide ayuda de otra religión. Ah, ok. Es Es curioso. decir, eh, el sincretismo es la búsqueda de ayuda pentecostal Ujú. ante un entorno mayoritariamente católico. Entonces, por esto se tuvo que hacer por Raro. la premura y la rapidez con la que los síntomas se fueron dando. Como que Ujú. se les salió de control, no sabían qué hacer y nos vamos con los pentecostal a ver ellos qué. A ver qué. Y tuvieron que tener ese apoyo porque fue un caso muy fuerte. Además de que la niña era muy pequeña. Está sorprendente, ¿no? Y sobre todo como analizamos los casos desde menores, ¿no? O sea, el caso en los niños como que deja algo muy de movimiento, ¿no? Hasta de pensamiento, porque en un niño puede Ujú. ser poseído. Cuando dicen que los niños son angelitos. Exacto. Quizás por eso lo busca, Y ¿no? tal vez, no lo sé. Ahora hay otra cosa que es infestación. La infestación se refiere a la posesión demoníaca de objetos, o sea, no solamente personas. Si el demonio quiere, se mete en objetos y o lugares. Y fíjate, vamos a caer en el cliché, Ujú, pero creo que es interesante porque muchos no tendremos el dato. Pero justamente por eso se le llama una casa embrujada o encantada. ujú. Porque justamente estas casas donde regularmente hay movimiento poltergeist, se mueven los objetos, ruidos, se cierran puertas, ya cuenta como una posesión demoníaca. Sí, O sea, sí, una entidad está apoderándose de la casa, del lugar. sí. Fíjate, desde ahí ya parte, ahora sí como la posesión, ¿no? Y luego ya conocemos todos los fenómenos, por ejemplo, de las muñecas, juguetes, o sea, una infinidad de artefactos que puede derivarse de esto que mencionas, ¿no? Así es. Sí, sí, tiene todo que ver ahí. Sí, fíjate, las posesiones de los muñecos famosos. Ahora, ¿por qué? También sería interesante saber por qué es predilecto una muñeca, por ejemplo. ¿Qué propiedades tiene o qué le puede brindar a un demonio? ¿Será cómoda la muñeca por dentro? En algún momento leí que se encaminan, por ejemplo, con los muñecos o muñecas porque tienen la forma de una persona. O sea, porque tiene dos brazos, tiene dos pies, tiene una cabeza que le puede dar movimiento y puede tener libertad para poderse mover de lado a lado. O sea, comparación de ser, no sé, una almohada que no se puede mover, o sea, nada más va a estar ahí. En un muñeco o muñeca puede tener esa libertad. Entonces, si recuerdas todos los videos de muñecos o muñecas famosos que han detectado en movimiento, regularmente mueven un brazo, una pierna, parpadean, voltean la cabeza. Incluso hasta ha pasado dentro de la iglesia. Hace poco miraba videos de posesión de los artefactos de las iglesias, ¿no? De ver a la Virgen cerrar los ojos, de ver a un Cristo Ah, sí. mover un brazo, entonces, que han sido captados en video. O sea, también de ahí entra en el rango de una posesión. Sí, Demoníaca, sí, no claro. sé, pero pues, de qué es posesión es posesión. Es posesión de alguien. Ujú. Sí, pues, sí. O alguien lo compró y es suyo. Sí, por eso es posesión de alguien. Bueno, yo tengo el caso de uno, pues, como lo he estado estudiando un poquito más, ahorita hablaste tú uno de Latinoamérica, de Argentina, Ujú. pero yo he estudiado un poquito todo más lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestro país. Y tengo el caso de la posesión en Monterrey. A inicios de la década de los 2000, en una zona residencial de Monterrey, una familia comenzó a vivir una situación que transformaría su vida para siempre. Todo inició con cambios sutiles en un adolescente, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente. Según testimonios cercanos, la joven pasó de ser tranquila y reservada a mostrar episodios de ira intensa, aislamiento y comportamientos erráticos. Al principio, la familia pensó que se trataba de una etapa emocional, pero pronto los eventos escalaron. Primero, de acuerdo con los relatos difundidos en foros y grabaciones, la joven afirmaba escuchar voces, mostraba rechazo inmediato hacia imágenes religiosas.
En ciertos episodios su voz cambiaba de tono de manera drástica. Uno de los momentos más inquietantes fue cuando, según testigos, comenzó a hablar en un idioma desconocido. El caso tomó notoriedad cuando comenzaron a circular grabaciones del audio. En ellas se escuchaban gritos desgarradores, voces superpuestas y frases incomprensibles. Y a este caso lo relacionaron al famoso caso de Anneliese Michel, que ahorita vamos a analizar un poquito de eso. Igual, o sea, lo mismo, ¿no? Se va de cambios drásticos emocionales, se va cuando notas que hay alguien diferente y prácticamente cuando tú ves a alguien como divagando, ¿no? También notas, dices, pues este ha cambiado, ¿no? Se ve que está poseído por algo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de las reacciones emocionales. Bueno, y menos ahora, ¿no? Antes pues te das cuenta rápidamente, pero ahora, Y menos si eres hombre, entonces. sí, bueno, imagínate. Al final de cuentas, la desaparición, la familia recurrió a la ayuda espiritual. Se dice que participaron personas con conocimientos en rituales religiosos, aunque nunca se confirmó oficialmente la intervención directamente de la iglesia. Durante estos rituales, testigos afirmaron movimientos violentos fuera de control, resistencia física inusual y reacciones extremas ante las oraciones. Aquí es donde el caso se vuelve algo difuso. No existen registros oficiales, reportes médicos, públicos ni declaraciones verificadas que confirmen una posesión. Especialistas que analizaron el caso a distancia sugieren posibles explicaciones. Trastornos psicológicos, episodios disociativos, influencia colectiva y sugestión. Al final de cuentas, todo sigue siendo mental. Casos mentales, ¿no? Para la ciencia. Para la ciencia. Para nosotros no. Yo estaba viendo un método que la mayoría no sabemos, que le llaman exorcismo preventivo. ¿Has escuchado eso? No, no. Platícanos. El exorcismo preventivo, haz de cuenta que llega alguien y sabes que, no sé, no te dice estoy poseso, Ujú, pero pues sí es como me siento raro. No es como que, o sea, tiene ya la duda de que tienes algo. ujú. eh, el exorcista lo que va a hacer es hacer una oración en su mente. Una oración específica que ellos tienen para esto, Ujú. para el exorcismo preventivo. Entonces lo hace en su mente y aparentemente, si sí está exorcizado, hay una reacción después de terminar esta oración. Y entonces ya es cuando determinan que sí está poseso. Qué cura, ¿no? Escuché un Oh, sacerdote platicar eso. fíjate Decir todo el ahí, proceso que tienen que pasar, ¿no? ajá, güey, tienen que aventarse una oración y si hay reacción, por ejemplo, este sacerdote comentaba que ahí hubo sobrefuerza humana. O sea, él en cuanto escucha, pum, lo avienta. Y es como sentir que algo más pues sí, Ujú. te avienta con superfuerza. Y luego entra todavía como la fuerza de voluntad, ¿no? De los sacerdotes irse por esa vertiente del estudio de la demonología y al final convertirte en un exorcista, ¿no? O sea, en las películas lo vemos muy gráfico, ¿no? Del sacerdote con fuerza, Ujú, pero en una vida real, o sea, yo escuchaba en algunas ocasiones las pláticas de los seminaristas y que desde ahí, desde la de teología uno ya les estaban hablando de sobre los estudios posibles y el departamento de exorcismo desde el Vaticano, en donde podrían entrar en algún mundo futuro, ¿no? Desde que ya el Vaticano tenga un departamento de exorcistas, ujú. desde ahí te estás dando una idea de que esto pues, no es totalmente un juego, ¿no? La parte de las posesiones. No, no, es que el mundo espiritual, por así decirlo, pues sí existe. Chan. O sea, a lo que yo entiendo, o sea, nosotros estamos aquí normal, pum, pum, y no vemos que se está librando una mega batalla espiritual. Y, Ujú, pues no, no entramos en esa dimensión, en ese... Y uno está aquí viviéndola tranquilo, ujú. y allá hay legiones de ángeles y demonios dándose con todo. Sí, sí, sí. Y en la serie de Lucifer lo explicaba todo eso. No sé si la llegaste a ver. No, o sea,
Sí la ubicó, vi a mi esposa que la veía, pero yo no me senté a verla. Sí, ahí te ubicaba toda esa batalla de bien Pero contra vi el mal. Constantine, es casi lo mismo. Ah, no, ¿quién que era? ¿Cuál película? Creo que era la del fin de los días, donde sale de hecho, donde sale Schwarzenegger que está poseído. Ajá, esa no la he visto, fíjate. Es que es Está más, está más. buenísima. O sea, te parecería un churro porque sale Schwarzenegger y es acerca de exorcismos, pero también, Mm, la neta, les quedó. Es una de las películas igual así como del demonio, así que es Ajá, muy buena, güey. Muy buena. sí, no. En esa de Lucifer sí explica mucho esas cosas, ¿no? Y entiendes en algún momento esto que decíamos ahorita del bien, el mal, el ángeles, demonios. Lo explica de una forma también cómica, divertida, pero te da a entender algunas cositas de ángeles y demonios. ¿Te parece si nos encaminamos a un segundo? Bueno, pues este va a ser nuestro cuarto relato y es el caso de Anneliese Michel. Caso famoso, uno de los casos más famosos. Y me suena. Quizás es el caso más desgarrador. Una joven alemana que pasó por 67 exorcismos Ah, en los años 70. Ella no veía monstruos del cine, veía caras demoníacas en las personas. Murió de una malnutrición y deshidratación. ¿Fue posesión real o una negligencia médica por una epilepsia maltratada? El audio de sus sesiones aún circula en internet. Les advierto que es algo que no quisieras escuchar solo en la noche. Los guerreros de fe, los mejores oye, exorcistas. ¿les ponemos el audio? Ah, sí, A aquí ver vas. quién, a ver a quién se atreve de aquí en adelante, no sé cuánto dure, un minuto quizá. Ajá, A ver quién se atreve a escuchar ese minuto. Si quieres, te puedes brincar. ajá. Pero ahí te lo vamos a poner para que lo Sí. escuches. Si tienes valor, escúchalo. Preferencia de noche, solo en tu cuarto con audífonos y todo el volumen. Y cierra los ojos. Oh, y cierra los ojos. No, pues. Escuchamos. Para enfrentar al Yo mal no. se necesita una mente de acero. Estos son los nombres que el Vaticano respeta. Anneliese Michel, en 1976, fue el rostro de la desesperación. Anneliese era una joven católica devota de Baviera. A los 16 años empezó a sufrir convulsiones. Los médicos diagnosticaron epilepsia, pero los medicamentos no funcionaban. Ella empezó a ver caras de demonios. Durante sus oraciones afirmaba que las imágenes religiosas le daban asco. Su comportamiento se volvió animal. Anneliese empezó a comer insectos, arañas y a lamer su propia orina del suelo. Se escondía debajo de la mesa y ladraba como un perro durante días. Decía que no podía comer porque los demonios no lo permitían. Los 67 rituales que tuvo fueron encaminados por dos sacerdotes, el padre Al y el padre Renz. Recibieron permiso para el exorcismo. Durante 10 meses realizaron 2 sesiones por semana. Anneliese afirmaba estar poseída por 6 entidades. Ahí te va, porque estas tú las conoces perfectamente. ¿Yo? Lucifer, ¿Eh? Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI. ¿Se puede eso? Todo eso. No, porque no son demonios, o sea, Ajá, son. no, fueron posesiones No. diferentes. Las grabaciones del audio son legendarias por su brutalidad, gritos inhumanos y gruñidos que no parecen salir de una mujer de 40 kilogramos. Anneliese murió de desnutrición. Pesaba solo 30 kilogramos y sus rodillas estaban destrozadas por las miles de genuflexiones. Hincarse con fuerza. ¿Qué hacía cuando se convulsionaba? El escándalo, sus padres y los sacerdotes fueron condenados por homicidio negligente. La iglesia cambió sus protocolos después de este caso, exigiendo más pruebas médicas antes de intervenir. Fíjate, o sea, ya ahora, como decíamos ahorita, ¿no? Los libros de exorcismo, ¿qué tanto tuvieron que modificarle? Que en aquel tiempo pues iban directamente al tratar de abatir la posesión, pero en algún momento llegó a ser acusados pues, de que si morían era culpa del exorcista. ¿Por qué? Pues es que sí, por eso se supone que primero hacen pruebas psicológicas y todo, ¿no? Ya para decir, ok, sí, sí, esto pasa, eso es más allá de una enfermedad, es más allá
de algo mental, está volando, o sea, esto no es una gripa ni Sí, una o crisis. sea, es real, Sí, ¿no? Es real. sí, sí, sí. Y pues este es el caso más famoso que podemos ubicar y que, según los relatos, son los que tienen evidencia y eso es lo que te vamos a ahí agregar si te atreves a escuchar esos sonidos desgarradores. Este caso es en el que se basaron para Emily Rose, ¿no? Sí, fíjate que cuando mencionan la lista de de las personas poseídas, recuerdo la escena de la película de Emily Rose en donde está gritando los nombres, ¿no? Gritas estos nombres, pero también en su lista están los nombres de los siete jinetes del apocalipsis. No sé si recuerdas esa escena. ¿No son cuatro? Bueno, pues de todos los que pudo meter ahí, ¿no? Pues los jinetes son cuatro. Y los Es la demás son peste, demonios. sí, porque es la peste, el hambre, La la hambruna. guerra El hambre es la hambruna. y la hambruna. Sí, la hambruna, la peste, la guerra y la muerte. La muerte. Son los cuatro jinetes del Y los apocalipsis. demás complementaban como demonios. Pues es que ya es, pues es que sí ya son demonios. Pues se supone que el demonio debe de ser más que el jinete del apocalipsis. Sí. Y recuerdo en la escena, o sea, nombrando, ahorita que lo leíamos, nombraba a Judas Iscariote. O sea, como parte de un posible demonio, lo podríamos Es lo llamar que así. no entiendo. ¿Has leído el Evangelio según Judas El, Iscariote? el apócrifo. Sí. Según dice, y a lo que yo recuerdo vagamente, que fue una orden que le dictó el mismo Jesús que lo traicionara. Sí, sí, era como la mano derecha, era su mejor. Uno Ujú. pensaría que Pedro, pero no. Su mejor amigo y así de confianza era Judas. Era Judas. Y le contaba todo. De hecho, en alguna de las citas, él le cuestiona a Dios. O bueno, no le cuestiona, le pide que le Ujú. explique así. Le dice como, explícame el secreto de las cosas celestiales, ¿no? De, Ujú. de- sí, de Dios. Y Jesús le contesta que no, porque le dice, Ujú. si no puedes ni entender las terrenales, menos vas a entender las Las celestiales. divinas. Así como que mejor ponte a vivir y entiende la vida y qué es lo que tienes que hacer aquí, porque y ni siquiera lo vas a entender bien, no vas a tener cabeza para que yo te explique acá. Pero si le menciona que, porque él sabía que tenía, siempre le menciona que va a ser ¿cómo se le llama? Un sacrificio. Te vas a tener que hacer un sacrificio, él no quiere, Ujú. sabe que tiene que hacerlo porque le está diciendo quién, Ujú. Dios, que tiene que hacerlo, Jesús, que tiene que hacerlo, entonces es parte del plan, él sabe que lo tiene que hacer, pero no quiere, Sí. dice que no quiero, ¿por qué? Pues porque eran amigos y más que nada entra en la tradición, es lo que menciona mucho, hace mucho hincapié este evangelio, Sí. en que él no quería por qué y Jesús le dice, no importa, es el plan del Padre y lo tienes que hacer. Y sí, hay que entender, le explica, Ujú. te van a odiar muchas generaciones, pero es lo que tiene que pasar. Y de hecho, si te pones a pensar, ya como plan, Ujú. Judas tiene un papel importante, Sí. porque sin él no lo sacrifican, no lo crucifican, Ujú. Y no no pasa todo lo que... reencarna y no pasa todo lo que tiene que pasar. Ujú. Sí. Pero o así como que la incógnita, ¿no? O sea, lo ponen como traidor y luego está desterrado hacia el infierno. O sea, no es alguien que está ahora así como que sentado ahí con él No, en la sí, mesa. el Evangelio le dice que él ya tiene las puertas abiertas, aunque la gente te odie, tú tienes las puertas Sí, del cielo abiertas, porque sí, estás sí. haciendo la voluntad de mi Padre, que es entregarme para que a mí me puedan. Bueno, bueno. Fíjate, en muchos de estos, así como relatos como el de ahorita, o sea, Ajá. lo mencionan, o sea, es como mencionado como alguien, malo, o sea, por ejemplo, en este relato que ahorita escuchábamos, ¿por qué lo menciona? ¿Por qué menciona a Caín? ¿Por qué menciona a Sí, Judas? por eso me hizo ruido, porque, o sea, yo sé que ante la iglesia, pues obviamente
sabes que en la iglesia también hay mucho control, o hubo mucho control, y Ujú. por eso son los escritos apócrifos, porque Ajá. unos son los perdidos y otros son los que hicieron perder o que no compaginaron cuando este señor Irineo compagina la Biblia. Ujú, Obviamente que no va a meter ciertas cosas que para ellos creen que es herejía. ujú. Y obviamente que como ponen de traicionero a Judas, pues no van a poner nada porque creen que era hereje. Ajá. Pero tú Y- cuando lees el Evangelio no te absolutamente nada. Sí, nada, Nada nada que que ver. ver. Sí, sí. Y hay muchos apócrifos en la iglesia, entonces. Y dicen que de ahí viene el por qué se suicidó. Sí, Porque pues al final sí traicionó a su amigo, por él lo mataron y no aguantó ese peso, porque pues, somos humanos finalmente. ujú. Aunque fuera el plan, no lo aguantó y por eso se mata. De ahí es donde se encaminó entonces eso, ¿no? O sea, también eso lo había escuchado de que no se fue directo, bueno, es lo que había escuchado, se fue directo por el suicidio, o sea, porque se quitó la vida, por no haber aguantado la traición totalmente y que por eso no se elevó y posiblemente llegó al mundo que conocemos de abajo, ¿no? Por quitarse la vida. Eso Es es lo que que, ya había escuchado, o sea, pues son... igual y ahí sí es donde a lo mejor es el... Mira, a lo mejor sí, güey, ese es el pecado. Eso fue lo Ajá, que hizo que se fuera al ujú, infierno. sí, Eso sí tiene sentido, ajá, porque eso no era el plan de Dios. ajá. Eso, Suicídate después eso, de que maten a mi hijo. no, eso no estaba dicho, ¿no? Entonces sí, y podríamos, fíjate, sacar un tema de La parte las muertes religiosa. de... No, no, sí, pero de cómo terminaron los apóstoles. Ah, sí, eso está muy bueno, ¿eh? Hay muy Todos, hay muy todos buenas murieron, relatos. sí, todos murieron de Trágicamente. maneras horribles. Y sí, todos murieron de una tragedia y cada muerte tiene algo muy en particular, ¿no? O sea, primero empezamos acá con Judas, San Pedro al morir en una cruz invertida y de ahí surge muchas controversias de la cruz invertida, ¿no? O sea, lo conectan con el demonio, pero en realidad la cruz invertida es del primer papa. O sea, si tú ves imágenes en el Vaticano, en la silla papal, está la cruz invertida. Y no porque sea el Güey, demonio, es porque así güey, murió Pedro, ¿no? güey, no te vayas tan lejos. ¿Cómo te persinas? Sí, Estás haciendo, si te has dado cuenta que cuando te persina o cómo te persinas, pues comienza de arriba, ¿no? estás haciendo un crucifijo, o sea, un anticristo. Ajá, Empiezas de lo corto a lo largo. ajá. Sí, sí, ¿Te has sí. dado cuenta o no se habían Sí, dado sí, cuenta, sí. gente? Sí, sí. O sea, y quizás la gente inconscientemente no lo había hecho, ¿eh? O sea, lo Pues hace es que porque así te lo enseñan, ¿no? Empiezas de sí, acá, de sí, te lo acá. enseñan, te lo imponen, pero no haces preguntas. Y ya Ajá, cuando tu cerebro despierta y dices, ah, ¿qué estoy haciendo? sí. Y yo en algún momento lo escuché en un documental y porque la gente lo argumentaba mucho de que por qué hay una cruz invertida en la silla papal. Pero ya posteriormente, o sea, la gente desconoce toda esa parte de historia, ¿no? Lo que mencionamos ahorita, cómo murieron los apóstoles. Y posterior a la muerte de Jesús surgieron otros apóstoles que fueron la segunda sucesión, que también murieron de una forma bastante Esa no drástica, me ¿no? la sabía, esa no me la sabía y supongo que pues a la gente no le importa. O sea, ya Sí. aquí ya murió Dios, Ajá. Y ya ahí se lo que acabó. pase, si ya el mundo, ya lo que sea, ¿no? Sí, porque Que sea lo que Dios quiera. como segunda sucesión entró Judas Tadeo. O sea, Judas Tadeo es primo hermano de Jesús, pero él no se unió cuando Jesús andaba predicando, sino que se unió después a la muerte y Judas Tadeo anduvo ahí predicando por todos lados hasta que murió decapitado. O sea, muertes fatales. Que estaría Qué bueno, ¿eh? bonito. Estaría bueno hablar sobre eso, ¿no? Sobre Sí, las muertes de los apóstoles que sí murieron de una forma que si quieres lo fea. podemos partir en 6 y 6 porque va a ser muy largo. Sí, porque va a ser... No, Muy y te digo, interesante, pero muy largo. y luego te digo, todavía hay sucesión, o sea, como una segunda base de... Así que digamos Eso, que la reserva de los apóstoles, ¿no? eso La estaría baja. chido, que esa no me la sabía, güey. No, 38 años y no sabía que había una reserva en la banca. Sí, No sí, sabía que venían los de primera división, digo, los de tercera división para... sí, las fuerzas básicas. No sabía eso. Porque No, incluso hasta no María sabía. Magdalena la tienen como si fuera un apóstol de esta segunda sucesión. Ay, es que Aunque, ya mira, ya nos estamos desviando mucho del tema, pero es que ahí es otro. O sea, María sí, Magdalena también juega otro papel, que si has leído el Evangelio según María, mira, el Evangelio de Judas, él sí lo firmó.
Ajá. de Judas. El Evangelio de María Magdalena, ese no lo firmó, pero le dicen que es el de María Magdalena porque la menciona mucho a lo largo de todo el. Sí, Y ahí te menciona que era también. Ah, es que sí te da como entender que sí era como su canquillo de sí, sí, Jesús. sí, porque de hecho hasta Era. hay una historia en conexión en donde relata de que María Magdalena huyó a Egipto embarazada de Jesús Ah, no, y, pero ese es y que el. haya, Ese es el código Da Vinci, ¿no? aparte, pero sí también está en un apócrifo. Es que sí tiene su. Sí, 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 sí. O sea, obviamente que el código está basado en cosas reales. Y Ujú. sí sé que tiene su como leyenda. Sí, De que sí, sí, sí. justamente sí hay descendencia. Ujú. Pero eso haría que Jesús fuera un mortal. Ajá, exacto. Y Sí, no nos quitaría todo conviene. lo que conocemos hoy en día, ¿no? Pero ahí Sí, está, ¿no? Lo dejamos para un tema y puede ser para que no perdamos el hilo, puede ser nuestro siguiente tema y hablarles al público de las muertes trágicas de los 12 apóstoles, sí. porque lo conecta perfectamente, porque ellos también fueron parte de ciertas posesiones a lo largo de su predicación, ¿no? Desde el don de lenguas, no sé si ubicas esa anécdota, cuando caen las bolas de fuego, supuestamente, y los apóstoles comienzan a hablar en lenguas para poderse ir a predicar a los diferentes lados de alrededor del mundo, y con eso de entender una pequeña posesión divina también. De hecho, por ese hecho surgió una religión que son los pentecostés, por el hecho de que bajaron bolas de fuego y llenaron a los apóstoles del don de lenguas. Y, pero esos pentecostés que. Se inventaron su religión a raíz de eso. O sea, es que es un hecho, es un acontecimiento. ¿Es un De- derivado de los católicos? es un derivado de los católicos, ajá. Y de los cristianos y de todos los que tienen esas creencias. Y a final de cuentas, todos son, en algún momento la religión llega a alterarse también. Pero pues, no nos metemos en controversia. Cada quien es libre de creer lo que se le dé su gana. Sí, a mí me, me enseñaron como una filosofía, una frase, que era, me decían así, no es como una mano, ¿sí? Ujú, Dicen, estas son las religiones. Y yo pongo cinco, ¿no? Estas son las religiones. No importa cuál, porque a lo mejor no te cae la cristiana, a lo mejor te cae la católica. A lo mejor no te cae la católica, pero te cae la cristiana. A lo ujú. mejor lo tuyo es ser testigo de Jehová, a lo mejor mormón. El chiste es que todas te llevan al mismo ser que es Dios. Sí, sí, sí. Y eso es lo importante, no importa qué religión sea, si te acercas y haces las paces y todo. Sí, Adelante, cada sí, quien tiene su método, pero en su cuestiones de religión. religión hay una controversia total, ¿no? O sea, Sí, nada más no vienen los homosexuales, o sea, sí. ujú. No estamos ahorita para eso. Bueno, encaminándonos a la parte final, yo creo que te va a hacer ruido este nombre, ¿no? El padre Gabriel Ehrman. ¿Has escuchado sobre él? ¿Gabriel? Ajá. El padre Gabriel Ehrman. ¿Has escuchado sobre él? Me suena el nombre de Gabriel. Pues déjate relato. Es el exorcista más famoso de la era moderna. Realizó ¿Es el, más de 60,000 exorcismos. Y ¿Es fue el el del que Papa? fundó, sí, y fue el que Ah, es fundó el la Amour. asociación Armot. Fue el que fundó la Asociación Internacional de Exorcistas y ¿Mm? decía con un toque de ironía que al demonio le molesta que te rías de él. Sí, de hecho él tiene un canal en YouTube. Me acabo de ver un video antes de empezar a grabar. Y pues es que ese viejito sabe mucho. Sí. Tiene como que la edad del Francisco, del Papa Francisco, como Ajá, que. por ahí va. Pero. Ajá, pero sí, no, no es el primer eh, video que veo. Ujú. No, te digo, no soy amante del tema. Pero sí en algún momento vi el video y sí dice cosas que sí te hacen pensar. O sea, en cuanto al rollo demoníaco, o sea, te cuenta sus vivencias. Ujú. Y, o sea, sí cuenta cosas que sí te chinan la piel. Sí. Ah, pues, Búsquenlo, tiene su canal, Gabriela Mourt con Armot. TH. Sí, con TH. No les quemamos más historia para que vayan y lo sigan y vean directamente en primera mano toda la realidad que él está compartiendo. Pero con esto queríamos cerrar porque en la actualidad, en los temas de posesión demoníacas, que creo que podemos llamarle como que en potencia, ¿no? El que esté ahorita vigente bajo este tema, ¿no? Pues él es la película que te mencioné hace rato de Ujú.
Es del con él. exorcista, del exorcismo del Papa. Ajá. Se supone que es basado en él. Se supone que así como con los Warren, que son los Ujú. archivos, es exactamente. El exorcismo de esta película que ves es un archivo que él también tiene, obviamente que escribe sus historias y vivencias, y se Ujú. basó en una vivencia de él, y es justamente el caso del exorcismo, que es una niña, el de este exorcismo. Bueno, una adolescente. No es cierto. Ay, es que es un niño, un adolescente. Tienes que verla, si no te la ves por la idea. Sí, no, déjame la veo y ahí también anexamos el enlace para que vayan y la vean. Pero está muy buena. La verdad es que sí Sí. está muy buena, muy entretenida. Y pues sí, son de estas películas de terror de las que de repente ya no hacen. Del terror de antes. O sea, Y luego te sí te atrapan, ¿no? hace. Sí, y es que la historia es buena, te tiene ahí entretenido, te tienen ascuas de. No sé, de exorcismos es de las chidas, porque llegó un momento en el que saturaron el cine de exorcismos que de Ujú. hueva. Sí, desde que sacaron El Exorcista ya no lograron, salvo quizás la de Emily Rose, ¿no? Que fue posiblemente uno de los casos, o Es que película, sacaron varios sí, no, como, sacaron como muchísimas. algo y todas tenían que ver como con el Vaticano y así. Incluso sacaron una serie, una serie Ah, que le sí. sigue a la historia a la del exorcista, porque ahora es la hija de la niña que tuvo el primer exorcismo, ¿no? O sea, no la he De la visto, pero película. sí supe que iba a salir una serie. Sí, sí, sí. O sea, la señora, la mamá de la hija que es nuevamente poseída, viene siendo la niña de la película del exorcista, a la que tuvo la primera posesión. Entonces ya el demonio, o el mismo demonio de que fue en esa posesión, ya no la busca a ella, Balak. sino que busca a su hija. Y comienza Es la Balak, posesión. ¿no? Sí, El demonio de esa posesión. Es Balak. creo que sí. Que de hecho, eso, gente, sépensela de una vez. Ahí les va un hack. Si son poseídos o tienen un familiar poseído, tienen que averiguar el nombre del demonio para que lo puedan expulsar. En el momento en que ustedes le expongan, ya sé quién eres, Ujú. te llamas Estebané, el demonio se va del cuerpo. Así Sí. funcionan los ejercicios. Mientras, el demonio iba a seguir. Sí, y vas a tener que estar haciendo oraciones y bla 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 bla. Sí, no. Pues muy Tienes que bien, hacer pues. que como el demonio es muy astuto, tienes que hacer que el demonio te diga quién es y lo voy a decirle, Ajá. ah, eres tal. Pum. Sí, no, y por eso tarda, ¿no? En hacer la posesión por lo mismo. Meses, años. Hasta que lo descubras, imagínate. Pues es que de hecho sí, pues sí, por eso dura tanto. Por eso hay quienes perecen, fallecen Sí, sí. Pues muy bien, o sea, ha sido una tarde bastante nutritiva. Nos desviamos de un tema a otro, pero creo que al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Son conexiones es que y hoy surgió un posible futuro tema nuevo que ahí lo vamos a trabajar para llevarlo a cabo con ustedes. Y si eres tú una persona que te gusta la historia, que te gusta la conexión de posesiones, que te gusta la parte de religión de conocimientos, o incluso hasta cómo llegaron ciertas muertes de algunos personajes famosos de la religión, pues ahí está un tema que posiblemente trabajemos. ¿Cómo te sentiste hoy con este tema a pesar de que no lo manejas mucho? sí estuvo interesante. Claro. Estuvo interesante, llegamos a algo que no pensé Sí, y que sí, pues se desarrolló de una manera que, güey, o sea, nos hizo pensar, sí, sí, sí. nos hizo ir hasta la religión, a darnos una vuelta por los apóstoles. Es que, güey, todo este tema que sí justamente va con el diablo, con Dios, con los ángeles, es demasiado extenso. Es demasiado Sí. extenso, porque además estamos tocando posesiones, nos fuimos a apóstoles. Pero pues también hay pasajes de la Biblia raros. Ahí, no sé si Ujú. sepas que hay maldiciones dentro de la Biblia. Hay una maldición muy fuerte que tú puedes echar a la persona. Ajá, sí, sí, sí. O sea, hay cosas que guarda. ¿Cómo se le llaman? No son los evangelios. Los salmos. Los salmos. Hay como 5 salmos que si los sabes usar es una protección. Ujú. Y se encuentran entre el 51, el 91, el 23. Sí, sí. Y... Ajá. Incluso hasta los usan para, por ejemplo, la brujería, ¿no? También algunos relatos del Salmo. Pues sí. Magia blanca y magia negra. La, la,
pues es que sí sirven como protección. Y digo que hay una maldición también ahí, que maldices a Ujú. una persona, pero la maldices por no sé cuántas generaciones. Esa está bien fuerte, esa me la encontré, está bien fuerte porque viene dentro de la Biblia. Y no esperarías que en la Biblia venga eso escrito. Así sí está. Sí, no, pues son Y estudios es que hay que es que muy dar. interesante, tiene cosas que te hacen pensar, hay que tiene otras cosas te contrapuntean. Con eso, por ejemplo, de lo que dices que la persona, la muchacha decía que era Hitler Ujú, y Judas, y que dices, ¿por qué? Ya hicimos la conexión, pero no la tenemos. ujú. Todavía argumentada cla- totalmente. Sí, 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 no la hemos probado. Nomás hicimos una hipótesis ahí, Ujú. pero así como esos detalles, pues hay muchos. Entonces, igual invitar a que vamos apuntando esos detalles y a ver al final a qué conclusión llegamos con todos los temas que se enlacen de este. Sí, sí, sí. Porque también hay, digo, a lo mejor hay aquí en nuestro público gente que no le gusta el tema ovni o que Ujú. no cree. Pero también en la Biblia hay mucho tema de ovnis. Sí, 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 sí. Mucho. Ajá. Sí, sí, sí. Y eso también da para mucho material. Ajá, exacto. Entonces, con eso pues vamos conectando, ¿no? Quizás a lo mejor no somos tan, y no es una conexión de ser totalmente religiosos, o sea, es una teoría, y son teorías porque pues fueron personas que, argumentadas por la historia, existieron. O sea, existió un Pedro, existió un Juan, existió un Judas, porque hay argumentos históricos allá o sea, en aquel lado de donde surgieron hay antecedentes históricos, entonces se han encontrado artefactos, se han encontrado escritos, entonces desde ahí te conecta a lo que hicimos hoy en día y por eso pues sería un gran tema relevante para que platicar. Entonces, antes de retirarnos, mi querido Adrián, nos gustaría hacer un pequeño y un breve comercial para hacerles una pequeña invitación. Platícales a nuestro público qué vamos a hacer. El anuncio, mis queridas almas sin pena, pongan atención, si más que nada viven aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, como nosotros, pongan mucha atención a las redes sociales, ya que tendremos un evento el 22 de abril del año en progreso, Ujú, eh, en punto de las 7 de la noche en Carnitas y Flautas, los dos amigos. Ahí nos vamos a encontrar, nos vamos a ver de frente, cara a cara, en persona, face to face, dice el profe. face to face. Y pues el evento va a constar de plática, de van a mostrar evidencia tanto física como en video, audiovisual. Eh, Mientras ustedes se degustan unos ricos taquitos, unas ricas flautas, nosotros les estaremos platicando y mostrando la evidencia. Posteriormente, al final del evento, pueden tomarse fotos. Según tengo entendido, ¿no? Va a haber Ujú, un sí, foto. pequeño meet and greet, por así decirlo, y van a poderse tomar fotos con las evidencias que traigan, ya que nos vamos a estar uniendo el Purgatorio, Esteban E 411, Archivo 411 y el gran varoncísimo, el varón de las historias. Ahí nos vamos a encontrar. Entonces, las evidencias que van a ver pues, son del varón, las que ha encontrado en sus investigaciones. Por aquí vamos a sacar las redes Ujú. sociales del varón para que lo conozcan y vayan a ver su. Si no lo conocen, vayan a conocerlo. Y si lo conocen, vayan, sigan viendo su contenido. Y pues nada, entonces los esperamos el 22. Pónganse muy, 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 muy buzos caperuzos a las redes sociales porque vamos a estar regalando cortesías en algunos días. Ya vamos a estar. La dinámica que es que nos manden un mensaje Sí. por Nos dejan un privado, mensaje. Sí, nos dejen un cualquiera que sea mensaje. la red social. Ujú, en cualquier red social y pues obviamente que nos aseguren que vayan a asistir porque es un corto aforo. 20 personas van a ser beneficiadas para estar ahí con nosotros haciendo lo que es el análisis. Entonces, simplemente pues asegurándonos que sí van a estar para que podamos otorgarle su cortesía. ¿Sí? De igual manera, pues ahí vamos a estar reflejando algunos expedientes, relatos y al final, como decía mi querido Adrián, pues van a tener la oportunidad también de tener acercamiento y platicarnos sus relatos de terror. Así que aprovechen este gran evento, es la primera ocasión que lo vamos a realizar y ahí en el negocio, mientras ustedes gusta, unas ricas y fabulosas carnitas y flautas
podrán estar escuchando historias de terror. Muy sabrosas carnitas, por cierto, ¿eh? Muy Sí, sabrosas. sí. Saludos al Oliver. Ajá. También por aquí les dejamos las redes sociales de las carnitas y el canal, porque tiene canal, ¿por qué no? Ahí se presentan igual grupos de música de varios géneros. Sí, Ahí sí, sí. puedes disfrutar por ahí las presentaciones. Y pues nada, en cuanto a los avisos parroquiales, pues ya fue, ¿no? Sería. Sí, pues no queda más que despedirnos de este gran episodio que, a pesar de que hoy no estuvo nuestro querido Eddie, que le mandamos saludos, Sí se hoy, extrañó. sí, Se sintió su ausencia. Sí, sí, hizo falta el día Sí. de hoy, pero sacamos adelante este capítulo y esperemos que para la próxima ya podamos contar con su participación. Así Te que extrañamos, Eddie. vuelve Eddie, regresa, deja de trabajar tanto. No eres necesario, pero se siente tu ausencia. Hubiéramos puesto su fotito ahí abajo. Aquí lo pones, ahí un ladito. Eddie, aquí estás con nosotros en alma y espíritu. Mientras no sea una posesión, ahí va a estar. Espero sí dijimos que sabía exorcizar. Esperemos que tu exorcismo quede muy bien. Sí, para que No, bueno, regrese, tú quedes muy bien después del exorcismo. para que regrese renovado y totalmente. Entonces, nos vemos el siguiente episodio. Él fue Adrián, yo fui Estebané y nos vemos aquí. Redes sociales vamos a tener. Recuerden que visítenos en el YouTube, el Purgatorio, Facebook, el Purgatorio, y también estamos en Spotify como La Divina Podmedia, canal hermano, y sigan el contenido también de La Divina Podmedia, ¿por qué no? Aquí en YouTube, en Facebook, ya se ha subido recientemente contenido, así que Sí, es lo que síganlo, hay les iba. constante movimiento. Perdón, lo que les iba a comentar, igual que pues, vayan a tus redes, que es Estebané411. Es que o sea, es decir, tu canal maneja varias secciones, Sí, ¿no? va. Varios programas, pero El- se maneja dentro del mismo canal que es Ujú. Estebané, Archivo 411. X Estebané O, 411 en ok, YouTube y ahí se maneja todo. Y lo que es Archivo 411 sí lo tenemos también ahí en Facebook. Y todos los expedientes están ahí en YouTube en X Estebané 411. Si quieren ok. conocer los relatos, ahí están algunos relatos que me compartieron y de uno de ellos me lo compartió mi querido amigo Adrián. Así No, que vayan y el escúchenlo porque siguiente, está vaya, espeluznante. vaya sorpresa grata que es que mañana se publique ese video. Y pues bien, si gustan y son de aquí de Ciudad Juárez y les gusta la cultura y cosas así, ahí Esteban en su canal tiene una sección donde habla de Juárez, una de comerciales de antaño, Sí, comerciales viejos, retro. que si te pega lo retro, Retro. ve y échale un vistazo, hay muy, muy buenos comerciales. ¿Te gusta la lucha libre? También te puedes ir al canal a ver la sección de lucha libre, las historias y pues bien, ¿qué otra colaboración tiene? No, pues nada más y Y aquí pues, y pues estamos viendo aquí. Hablemos como hombres también, que también Adrián ya Hablemos estuvo ahí. como hombres. Ya Eso estuvo está muy Adrián. bueno. Si eres hombre y te interesa las opiniones de los hombres y hablar como hombres, temas que ahorita pues por el feminismo y este auge de mujeres alzándose, pues como que se apagan las dudas y temas importantes con los hombres. Este es un espacio que Esteban creó que se me hace increíble y se me hace que llegó en un momento adecuado. Sí. Y puedes ir a escuchar ahí, dejarnos tus comentarios acerca de los temas que están Ujú. y darnos tu opinión hablando como hombres. Así Exacto. que pues te esperamos, aquí nos estamos viendo en el purgatorio, esperando subir ya cada semana, e igual nos vemos las caras por la Divina Podmedia. Si quieres investigaciones, eh, temas de ovnis, asesinos seriales, asesinatos reales, o quieres comedia y algo más relajado, más informal, vete a la Divina Podmedia y ahí nos estamos viendo. Que ahí van a estar apareciendo todas las redes sociales de estas cadenas hermanas que tenemos actualmente. Entonces, pues sin más por el Demasiada momento, chamba. nos despedimos y esperando volvernos a ver y platicar y dialogar en la siguiente sesión aquí en el Purgatorio. Hasta la próxima, mi querido Adrián. Y recuerden, la noche es oscura y llena de terrores. Chao. Sale. Bye. El purgatorio.